Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Continuamos entonces desarrollando esta hermosa serie Principios de vida que te ayudan a vivir, que me ayudan a vivir, es decir, que nos ayudan a todos a vivir. Es decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En eso consiste los principios de vida, principios que Cristo vino a enseñarnos, principios que Él mismo vivió y que nos demostró. Por eso fue que Él agradó al Padre, por eso fue que Él glorificó al Padre. Te quiero dejar una tarea, comenzando precisamente, que te estudies el Evangelio de Juan capítulo 17, todo el capítulo 17. Y allí vas a encontrar, comenzando, cuando Él dice, yo te he glorificado a ti, ahora glorifícate tú en mí, refiriéndose al Padre. Y Él oraba mirando al cielo también, porque se refería, buscaban a la presencia de su papá. Entonces, estos principios que Él nos vino a enseñar fue porque también su papá se los enseñó y le pidió el favor que acá nos los transmitiera a nosotros. Y él obediente lo hizo. Como veíamos en el principio de ayer, con respecto a estas cuatro puntos importantes que debemos saber sobre la humildad. Veíamos que el primer punto era la humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse, ¿cierto? Ahora, en el segundo punto, en este día 25, jueves 11 de abril, segundo punto, dice, la humildad no significa que somos gente silenciosa o pasiva. Es lo que te he querido decir siempre, es lo que te he transmitido realmente, porque es el mal concepto que se tiene acerca de la humildad. Que una persona tranquila, una persona pasiva, una persona que no mate un mozo, como te lo he dicho, ¿cierto? Una persona de un temperamento flemático, piensa que puede ser y que es absolutamente humilde, no es lo relevante. Es decir, eso es irrelevante a la hora de ser determinantes con respecto al concepto y al principio de la humildad. Humildad no significa que somos gente silenciosa o pasiva. Bueno, vamos a aprender más acerca de la palabra de Dios a través de su palabra. Y para eso te invito a que abras en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos de 3 al 4. ¿Listo? Dice, vuestro atavío no sea el extremo. Ponle sentido a cada palabra que estás leyendo conmigo o que estás escuchando. Vuestro atavío no sea en el extremo, sino el interno. Ponle sentido, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ponle sentido, ahí está. Te lo quiero leer en otras versiones para que le vamos buscando cada día, cada vez más y más el sentido del por qué la humildad no significa que seamos gente silenciosa o pasiva o gente tranquila. Listo. Te lo quiero leer este mismo pasaje, 1 de Pedro 3:4 en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior,
la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos comprendiendo entonces hacia dónde es que nos lleva Dios a través de su palabra para que comprendamos realmente sus enseñanzas que tanto necesitamos con respecto a los principio de humildad. En la TLA, traducción en lenguaje actual, este mismo texto, 1 de Pedro 3:4 dice, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Más palabra de Dios, la PDT, palabra de Dios para todos, el mismo texto, dice que su belleza no venga de los adornos externos, como peinados exagerados, joyas de oro o ropa fina. Su belleza debe venir del corazón, del interior de su ser, porque la belleza que no se echa a perder es la de un espíritu suave y tranquilo, valioso ante los ojos de Dios. Ahora, así mira cómo nos enfatiza tanto la palabra de Dios en este texto con respecto a que la humildad no significa que seamos gente o personas silenciosas o pasivas bajo ninguna circunstancia. Ahora, tú puedes pensar, bueno, yo no me maquillo, es decir, en el caso de la mujer, tú puedes decir, yo no me maquillo, yo no he visto ostentosa, eso a mí no me gusta para nada. Bueno, no tampoco vamos a desmeritar a una mujer que se sepa maquillar y que no lo haga pues una forma que sea llamativa o exagerada como lo acabamos de leer en la TLA, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas con peinados exagerados, es decir, con cosas que realmente llamen más la atención que en sí tu personalidad. Y entonces tú puedes pensar así, bueno, es que la palabra de Dios te lo está diciendo con toda claridad realmente. El tema aquí fundamental para Dios es lo que hay en tu interior. Eso es lo que tú tienes que entender. No es cuestión de porque tú no te pintas, porque no vistes ostentosa, que no te pones joyas y vestidos lujosos y una belleza pues grande que llama la atención. No, independientemente de todo, aquí el tema es tu corazón. El tema es qué es lo que hay en ti, en tu interior. Es decir, en qué estás dejando que Dios te convenza a ti, en tu corazón realmente, que tú estás dejando que el carácter de Cristo, Filipenses 4:13, se forme en ti en el día a día y cada vez estés más cerca de parecerte a Cristo. Fruto de ello, entonces comienzas a hacer la obra de Dios, porque te puse de tarea la semana pasada estudiar Efesios 2:10. Si tú vienes cumpliendo con estas tareitas que te vengo dejando, entonces es porque quieres aprender, porque quieres conocer a Dios y porque quieres saber qué es el propósito que Dios tiene para ti realmente, ¿cierto? Entonces has podido comprender que es verdad. No porque yo lo digo, es porque la palabra de Dios lo enseña. Bendito sea el Señor. Es así como tenemos que comenzar a darle importancia. Digo comenzar para los que no lo han hecho, pero si ya tú eres consciente que lo has hecho, entonces continúa, déjale a Dios que Él moldee tu corazón. La palabra, Dios en su palabra dice que Él saca de nosotros, de nuestra carne, el corazón de piedra y coloca un corazón de carne, un corazón moldeable. ¿Te das cuenta? Mira cómo Dios es de precioso, cómo se quiere hacer entender, hombre, para que nosotros podamos definitivamente poder decir, sí, ahora sí te entiendo, ahora sí sé lo que tú quieres sobre mi vida, y no estemos mirando siempre para afuera y decir, si aquella palabra lo escuchara esta persona, este hombre, esta mujer, estos jóvenes. No, la palabra de Dios es personal, es para mí. Ahora, yo sí puedo pensar en nosotros, en cualquier persona naturalmente, y eso debemos hacer, pero cuando nos estemos dejando tratar por Dios, cuando seamos conscientes, porque el Espíritu Santo de Dios nos lo confirma, de que nos estamos dejando formar, entonces así vamos a ser consecuentes. ¿En qué? En lo que vamos a enseñar con lo que estamos viviendo, y no nos volvemos sencillamente como aquellos que el Señor Jesucristo contrarió mucho, a los fariseos, a los hipócritas, a los saduceos y a todas esas personas que realmente
vivían de pura apariencia. Cristianos que todavía viven de apariencia, y en eso no nos podemos no nos podemos nosotros estar viviendo bajo ninguna circunstancia. Dios quiere que los cristianos, nosotros, tengamos un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu tierno y sereno, pero que no está asociado con el temperamento ese flemático. No está asociado con el temperamento flemático, porque yo no puedo creer, no me imagino a un Cristo flemático realmente. Y no porque no lo pudiera ser, no, porque si Él se dejó controlar por el Espíritu Santo, cualquier temperamento es excelente. Pero yo quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Es decir, si tú tienes un temperamento flemático, que es apacible, que es tranquilito, tranquilita, pues ese temperamento lo tienes que dejar que te lo gobierne el Espíritu Santo para que seas una persona más activa en lo que respecta a Dios y a su bendita obra para su propia gloria. Entonces, eso es el contexto, eso es lo que tenemos que aprender, es apacible, es decir, entonces un espíritu así, sereno y tierno, es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior, de modo que podamos escuchar el Espíritu de Dios que habla a nuestro corazón en el día a día. A mí me encanta mucho, por ejemplo, Romanos 8:16, que dice que el Espíritu mismo le da testimonio a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. A mí me parece maravilloso eso. Eso es una gran verdad. Si tú no lo vives, si tú no lo sientes, si tú no te acuerdas, si tú no has tenido esa experiencia, hombre, por favor, ¿qué estás esperando? Vívela. Esto no es exclusividad solamente de un pastor o de los pastores o de alguien en la iglesia de una manera exclusiva. Jamás. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. La palabra de Dios lo dice. También dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Bendito sea el Señor. Y el texto que te he pronunciado muchas veces, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, te das cuenta. Él lo amó y Cristo vino fue para el mundo, pero es decisión personal del ser humano reconocerle, recibirle y aceptarlo como Señor y Salvador, porque así termina explicándolo Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este contexto, realmente es lo que nosotros necesitamos, que es de suma importancia que seamos humildes y tranquilos en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior, de modo que podamos escuchar ese Espíritu que nos está hablando continuamente en el día a día, donde tú estés, con quien estés, siempre Él te va a hablar. Y así tienes que aprender a tener esa experiencia. Entonces, Dios que habla a nuestro corazón día a día, asimismo nosotros tenemos que escucharlo en el día a día. Tener un espíritu afable y apacible no significa que debemos ser personas pasivas. Dios también requiere la acción y el celo de nuestras vidas. Por ejemplo, Jesús nos enseña que el reino de los cielos se toma es con fuerza. Que no, pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Abre la Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 12. Y yo la tengo en la TLA. Por eso es que es muy importante las versiones, porque una con la otra me permite entender realmente lo que yo necesito de parte de Dios entender. Y no interpretar y no pensar que esto es, no. Es lo que yo tengo que tener seguro que Dios me está enseñando realmente en el diario vivir, en mi diario vivir. Entonces dice Mateo 11:12 en la traducción en lenguaje actual, dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza. Ponle cuidado, a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Ponle sentido, porque si tú lo lees en una versión, por ejemplo en la Reina Valera 1960, no vas a comprenderlo así. No es que la Reina Valera 1960 está diciendo mentiras, no, es el lenguaje, pero está enseñando exactamente lo mismo. Tú puedes leerlo paralelamente y leer las otras versiones también, y muchas versiones que existen de la palabra de Dios. Pero mira qué importante, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios, mira, te das cuenta, avanza, te das cuenta, no retrocede, a pesar de sus enemigos. Y conozco gente, inclusive de la iglesia en la que mi esposa y yo ministramos,
que son sutiles, son muy frágiles. Cuando de dar una opinión de una familia, cuando dar opinión de alguna persona, de un hombre, lo primero que dicen es que son muy católicos, es que son recatólicos, es que mejor dicho, allá no entra nadie. Por favor, y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Mateo 11:12 acá? Esto es lo que yo tengo que aprender a entender. Es que de eso se trata realmente. Cristo cuando vino aquí, ¿quién fue fácil para el Señor Jesucristo? Nadie, absolutamente nadie. Y el contexto de la humildad dice, no significa que somos gente silenciosa o pasiva. Es decir, si se puede, vamos. Si no se puede, entonces no vamos. No. Dice que avanza a pesar de los enemigos. Por más enemigos que tenga la obra del Señor, por más personas que crean en otras cosas diferentes, es nuestro deber enseñarles la verdad. Con todo respeto, por supuesto. Con todo respeto, pero enseñándole la verdad. Y continúa terminando este texto. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Logra formar parte de él. Bueno, y yo hablo y di el ejemplo del católico, porque yo también fui católico. Y yo también pensaba igual. Yo también decía, yo soy católico, vivo católico y moriré católico. Y mira, yo alabo a Dios porque Él me habló a través de una persona, me invitó a conocer a Cristo. Yo dije, pues sí, vamos a ver. Y aquí estoy. Años y años en este punto, años y años en estas experiencias maravillosas. Y dice que solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Y aquí, en el conocimiento que yo tuve de Dios a través de su palabra, porque yo no estudiaba la palabra de Dios, ni siquiera la leía, entonces yo no conocía al Señor Jesucristo, y así fue como alcancé, como comencé a conocerlo, literalmente te lo digo. Te estoy diciendo santa verdad delante de Dios, que no miento para nada en absoluto. Entonces, de eso se trata de aprender a ser valientes. Y no pensar que porque somos pasivos, somos tranquilos, entonces somos humildes. No, la humildad está enfocada en esto. Mira a Cristo lo que hizo. Cristo lo que hizo fue realmente mandó un precursor de Él como testimonio, ¿cierto? Que fue Juan el Bautista. Y mira de qué forma predicó Él. Y claro, cuando Él ya terminó su propósito, entonces continuó el propósito, ahí comenzó el propósito del Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma lo hizo? Entonces no se trata de ser tranquilos, no se trata de ser calladitos o calladitas, se trata es de tener la seguridad, de tener esa convicción como cristianos y cristianos, y de así mismo entonces ser valientes, decididos y hacer parte de los que anuncian el reino de Dios. De eso se trata. De eso se trata, querida familia. Todos quienes desean una vida más profunda en Cristo se dan cuenta de que tienen que ser celosos y humildes en su hombre interior. De eso se trata. El pecado no puede recibir permiso para reinar en el corazón de un discípulo del Señor, jamás. Si somos humildes en nuestro hombre interior, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, entonces vamos hacer todo lo posible para guardar nuestra mente y nuestro corazón siempre limpios. Pablo, por ejemplo, en el libro de los Romanos capítulo 12, versículos 11-12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ponle sentido, y te lo quiero leer en la TLA. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y cuando oren por el Señor, muéstrense constantes. ¿Te das cuenta? Aquí no está hablando de pasividad. Aquí está hablando inclusive lleva el término a sufrir por el Señor Jesucristo. Y una persona humilde, que tenga la humildad por principio divino, entonces sabe sufrir, sabe lo que es sufrir por el Señor Jesucristo precisamente. Es así como se concibe, así como realmente nos enseña la palabra de Dios con respecto a estos principios maravillosos. Acerquémonos a Dios, mañana continuamos, le damos precisamente continuidad a este punto que hasta hoy llegamos. ¿Listo?
Así que acerquémonos a Dios y nuevamente con humildad aprendamos a acercarnos a Dios, reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Y con la misma palabra de Dios le puedes decir: Padre, entiendo por tu palabra que tú eres el Dios Todopoderoso, porque así, Señor bendito, te le presentaste a Abraham diciéndole: yo soy el Dios Todopoderoso, ve delante de mí, sé perfecto. Qué hermoso, Señor bendito. Y aún así también me dices que si yo soy de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy heredero según la promesa. Señor, qué maravilloso poder tener una promesa tan hermosa y yo hoy poderla vivir, Señor bendito. Y saber que yo estoy dispuesto a que tú sigas formando en el carácter de Cristo en mi vida. Sí. Ora con determinación. Ora para que se produzca en ti un cambio, un verdadero cambio. Un cambio de fondo, un cambio profundo. Un cambio realmente donde tú veas que las cosas son totalmente diferentes y no son las mismas, no. Bendito sea el Dios de los cielos. Dile: gracias por tu misericordia y por tus hermosas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Le seguimos dando toda la alabanza a nuestro Padre Santo por permitirnos transmitir estas hermosas enseñanzas. ¿Sí? Permite que le llegue a otros. Yo te invito para que la reenvíes y la reenvíes, porque esta bendición no es para unos pocos, es para muchos realmente. Así tenemos que lograrlo. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Vuelvas. Que tengas un feliz día. Nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.